En esta explicación, vamos a desempacar una convergencia tecnológica que está a punto de reescribir por completo las reglas de nuestra civilización. Estamos hablando de la colisión absoluta entre la inteligencia artificial, la computación cuántica y la producción en masa de robots humanoides. Y ojo, no estamos hablando de ciencia ficción lejana. Los datos nos demuestran que el futuro ya está operando hoy mismo en fábricas y centros de datos reales. A lo largo de este análisis vamos a organizar un debate bastante profundo entre dos frentes clarísimos. Por un lado, tenemos a los visionarios y tecno-optimistas de la IA, que predicen una era de abundancia casi mágica. Y por el otro, a los ingenieros de hardware cuántico y economistas más pragmáticos, que nos advierten sobre cuellos de botella monumentales y un posible colapso social. Así que sin más rodeos, arranquemos. Para dimensionar un poco la locura de lo que está ocurriendo, fíjense en este número, 30. Ese es exactamente el tiempo en minutos que le toma hoy a una fábrica de Lehu Robotics, allá en la provincia de Guangdong, en China, ensamblar un robot humanoide Kuabo 5 a tamaño real. Tarda media hora, literalmente media hora. Mientras que las estimaciones globales decían que veríamos esta capacidad industrial dentro de décadas, la realidad es que ya está sucediendo en este preciso instante. Y claro, la diferencia económica es francamente asombrosa. Piensen en esto. Por un lado, tenemos modelos occidentales avanzadísimos, como los de Boston Dynamics, que superan los $150,000. Pero por el otro lado, tenemos el modelo Unitree G1 producido en China, que ya puede ejecutar saltos mortales y movimientos súper complejos, y se vende por $13,500. O sea, estamos hablando de 1/10 parte del precio original. Todo esto es posible gracias a una cadena de producción totalmente integrada que simplemente no depende de importaciones. Bueno, nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Vamos a revisar 1. La nueva realidad tecnológica. 2. La tesis optimista de la inteligencia general. 3. El inmenso obstáculo técnico del hardware ruidoso. 4. El riesgo de colapso socioeconómico. 5. Los paralelismos en la corrección de errores. Y cerraremos con una conclusión objetiva. Pasemos a la sección 1. La nueva realidad tecnológica. El panorama laboral está cambiando de una forma radical. Hoy, los robots humanoides ya están metidos en la línea de montaje real del auto eléctrico Xiaomi SU7 y completan el 99.2% de sus tareas sin un solo error. Esto nos lleva a un concepto que es tan fascinante como aterrador, las famosas fábricas oscuras. Son plantas industriales despiadadamente eficientes que operan las 24 horas, los 7 días de la semana, sin descansos, sin sueldos y literalmente con las luces apagadas porque las máquinas no necesitan ver para trabajar. Las proyecciones apuntan a unas 100,000 unidades globales para 2027, así que la amenaza de sustitución para los 900 millones de trabajadores en China y después para el resto del mundo es muy, muy real. Sección 2. Acelerando la inteligencia general. Aquí exploramos la visión más optimista. Lo verdaderamente crucial aquí es entender que no se trata solo de robots de metal moviendo cajas un poco más rápido. El verdadero juego está en el cerebro maestro detrás de ellos. Según los investigadores, el aprendizaje automático cuántico promete superar de una vez por todas los límites de la computación clásica. Algoritmos complejísimos que a las supercomputadoras actuales les tomarían milenios procesar podrían resolverse en minutos. Imagínense el impacto, desde descubrir nuevos medicamentos a una velocidad hiperrápida hasta crear redes neuronales autónomas infinitamente más eficientes. Es en esencia la promesa de una era post-escasez. Y esta enorme ventaja cuántica viene de su unidad básica. Mientras nuestras computadoras clásicas de toda la vida usan bits en forma de ceros o unos procesando datos de forma secuencial, la computación cuántica usa qubits. Gracias a locuras de la física como la superposición y el entrelazamiento, un qubit puede ser 0, 1 o ambos al mismo tiempo. El futuro que gigantes como IBM nos plantean es una arquitectura híbrida, donde los procesadores cuánticos trabajan de la mano con las computadoras clásicas más potentes que existen. Ahora, todo esto suena maravilloso, casi a una utopía inminente, ¿verdad? Pero tenemos que detenernos un segundo y hacer una pregunta fundamental para no dejarnos llevar por la emoción. ¿Está el hardware físico realmente preparado para soportar todo esto a corto plazo? Lo que nos lleva a la sección 3, el desafío del hardware ruidoso. Aquí es donde entra la facción de los ingenieros cuánticos pragmáticos para bajarnos de la nube. Ellos advierten sobre la tremenda fragilidad de estas máquinas.
Actualmente vivimos en algo llamado la era NISQ, o de dispositivos cuánticos ruidosos de escala intermedia. Básicamente significa que los estados cuánticos hoy por hoy son extremadamente frágiles, como un castillo de naipes. Cualquier mínima interacción con el mundo exterior destruye instantáneamente la información. A esto se le llama decoherencia. Los qubits actuales son tan delicados frente al ruido ambiental que ejecutar un algoritmo sin que se llene de errores es un desafío monumental. Y no es solo un tema de información frágil. Las exigencias físicas de esta tecnología son una completa locura. Para que estos sistemas no colapsen, procesadores como el de 433 qubits de IBM necesitan estar a temperaturas cercanas al cero absoluto. Estamos hablando de 15 milikelvin. O sea, literalmente es más frío que el espacio profundo. Y para lograrlo, necesitan sistemas de refrigeración de 10 toneladas y un consumo constante de muchísimos kilowatts de energía. Definitivamente, esto no es algo que podamos hacer pequeñito y meter en la cabeza de un robot mañana por la mañana. Pero el muro más grande contra el que chocamos es la corrección de errores. Las tasas de error físico de hoy están entre el 0.1 y el 1%. Para que lo entiendan fácil, para conseguir solo un qubit lógico que sea 100% estable y útil para operaciones matemáticas, necesitamos el respaldo de unos 1000 qubits físicos trabajando exclusivamente como guardaespaldas para detectar y corregir errores. Es una carga computacional tan masiva que hoy por hoy funciona como una barrera gigante para que la IA cuántica sea un negocio comercial inmediato. Pero claro, mientras los ingenieros se pelean en los laboratorios con máquinas congeladas y corrección de errores, en el mundo real, la automatización tradicional no se detiene y ya está desplazando muchísimos empleos, lo que nos obliga a mirar la parte más oscura y urgente de esta historia. Y así llegamos a la sección 4. Desempleo y colapso. Aquí los datos empíricos alimentan un miedo bastante real. Estudios muy serios como el de Acemoglu y Restrepo muestran que agregar un solo robot por cada 1000 trabajadores baja el nivel de empleo local y deprime los salarios. Ante esta avalancha de robots, la gente en Silicon Valley propone implementar una renta básica universal como salvavidas. Pero ojo, que esta idea recibe golpes de todos lados. De forma muy objetiva, vemos que desde el sector liberal, economistas como Juan Ramón Rayo dicen que obligar al Estado a cobrar impuestos coactivos para financiar incondicionalmente a otros rompe por completo la reciprocidad que sostiene a nuestra sociedad. Y en el otro extremo, desde el sector marxista, figuras como Rolando Astarita rechazan la idea calificándola de asistencialismo burgués, argumentando que es solo un subsidio escondido para que las grandes corporaciones mantengan sueldos bajos. Total, el Estado cubre lo mínimo para que la gente sobreviva. Sin embargo, en medio de este debate tan intenso, aparecen datos que son bastante contraintuitivos. Muchos temen que una renta básica nos convierta en una sociedad pasiva metida en una jaula de oro. Pero encuestas detalladas hechas en Cataluña y el País Vasco revelaron algo fascinante. Un abrumador 80% de las personas encuestadas afirmó que seguiría trabajando o buscando empleo, incluso si el Estado cubriera sus necesidades básicas sin pedir nada a cambio. Esto nos da una pista de que nuestro instinto productivo y nuestra necesidad de sentirnos útiles tal vez sobrevivan a esta automatización extrema. Sección 5. Dependencia y corrección de errores. Hay un paralelismo aquí que de verdad es increíble. Fíjense, para estabilizar el ruido caótico de una computadora cuántica, los ingenieros tienen que inyectar intervenciones masivas, metiendo millones de qubits físicos de respaldo solo para que el sistema no colapse. De la misma manera, para estabilizar una sociedad completamente desarmada por la IA y los robots, los gobiernos proponen intervenciones gigantescas y súper costosas como la renta básica o los trabajos garantizados. En ambos escenarios tenemos un sistema central avanzadísimo, pero tan frágil que el costo de mantenimiento para evitar un colapso total es extraordinario. Finalmente, llegamos a la sección 6, nuestra conclusión: utopía o colapso. Antes de dejarnos llevar por este fatalismo absoluto de que las máquinas nos van a reemplazar en absolutamente todo, vale la pena recordar la famosa paradoja de Polanyi. Básicamente dice que sabemos más de lo que podemos explicar. Hay un conocimiento tácito, una intuición y una capacidad de adaptación en la mente humana que sigue siendo casi imposible de codificar en un algoritmo, por mucha magia cuántica que le pongamos encima. Simplemente hay límites muy claros al intentar automatizar la naturaleza humana. Entonces, el panorama general es un equilibrio súper delicado. Los tecnooptimistas tienen mucha razón. Los avances teóricos prometen una IA que podría acabar con la escasez,
y las fábricas demuestran que un ejército de robots ya es viable a nivel de costos. Pero los pragmáticos también dan en el clavo. La dura realidad de la tecnología ruidosa, las limitaciones físicas de lo cuántico y el gigantesco riesgo socioeconómico nos obligan a tener los pies en la tierra. Depender totalmente de algoritmos que ni siquiera comprendemos del todo, apoyados por enormes subsidios del Estado, nos pone a caminar sobre la cuerda floja. Así que, para cerrar, pensemos en esto. Si logramos superar los límites del hardware cuántico y reestructuramos toda la economía global para sobrevivir a esta automatización, si llegamos a ese punto histórico donde simplemente ya no sea obligatorio trabajar para poder comer, ¿perderemos el propósito central que ha movido a nuestra civilización por miles de años? ¿O será este el verdadero inicio de nuestra libertad para descubrir de qué somos capaces? Es un escenario que fascina y aterra por igual, y este análisis nos deja una sola certeza. Es absolutamente vital que sigamos cuestionando nuestro futuro.